El ministerio Conéctate a Jesús presenta desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre en el segmento número 1, la Biblia al día. Escuchemos la clase de hoy. Saludos, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Hoy vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 2, segunda parte. Permítame compartir con ustedes la imagen del texto que vamos a trabajar. En la última clase estuvimos viendo la iglesia de Éfeso. Los versículos 1 al 7. Hoy nos toca estudiar la iglesia de Esmirna. Versículos 8 al 11. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el estudio de su palabra. Oramos en el nombre de Jesús, pidiendo la dirección de su Santo Espíritu. Por Jesús. Amén. Escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagogas de Satanás. Escuche esto, hermano. Y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco obras, y tu tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda. Nuestro primer asesor es Andrés. Así
que vamos a el estudio de Andrew para preguntarle a Andrew qué dicen estos versículos que hemos leído con mucha reverencia. Versículo 8. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Esmirna, otro puerto marítimo importante, a 50 kilómetros al norte de Éfeso, con una considerable población judía en tiempos de Juan. Puede representar a la iglesia perseguida de los siglos II y III, como en el caso de Filadelfia, capítulo 3, versículos 7 al 13. Esta iglesia no recibe ninguna reprensión de parte de Jesucristo. Es la segunda iglesia, pero es la primera que no recibe ninguna reprensión. A pesar de que se menciona el versículo 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. No hay reprensión para esta iglesia. Sigue diciendo Andrew, el primero y el postrero. Este versículo también identifica una característica de Jesucristo, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Cuando vamos al capítulo 1, los versículos 17 y 18, encontramos que se registra el mismo texto. Versículo 1, versículos 17 y 18. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí, diciendo, no temas, yo soy el primero y el último, el primero y el postrero, el primero y el último. El que estuvo muerto y vivió. La palabra tribulación registrada en el versículo 9 es tema de atención para Andrew. Dice, esta iglesia estaba sufriendo persecución. Dicen ser judíos, es otra frase que aparece en este versículo. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Para entender esta frase, necesitamos ir a Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, versículos 28 y 29. Versículo 28, capítulo 2, versículos 28 y 29. Dice, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión
es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios. La letra de la ley y la circuncisión. La observancia literal del mandamiento de la circuncisión, a eso se refiere. En lo interior, no visible, en forma física, como ya pedía el Señor en Deuteronomio 10, versículo 16. En espíritu y no según la letra. Está hablando de un mandamiento ceremonial. En el caso de leyes morales, como el decálogo o el mandamiento de amar al prójimo, se requiere que las cumplamos tanto espiritual como literalmente. Esta es la nota que nos mandó a leer en Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Ahora hablemos un poquito sobre sinagoga de Satanás, que también aparece en este versículo 9, con lo que termina el versículo 9. Sino sinagoga de Satanás. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Estas duras palabras sugieren que la persecución de los cristianos en Esmirna estaba encabezada por la población judía de la ciudad. Los mismos vecinos, los mismos hermanitos judíos. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Andrés dice, hablando de tribulación por 10 días, nos manda a ver la nota registrada para el versículo 11, capítulo 11 y el versículo 2. Vamos al capítulo 11, nos adelantamos bastante. Vamos al capítulo 11 y el versículo 2. ¿Qué dice el capítulo 11 y el versículo 2 de Apocalipsis? Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo miráis, porque ha sido entregado a los gentiles. Ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. ¿Qué nos dice Andrew de este versículo? Versículo 2. Dice, pero el patio, en griego, solo dice, y el atrio. En las versiones Dios habla hoy y Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, entre otras. La mesura es una tarea de juicio. La mensura es una tarea de juicio que separa a los fieles de los infieles. Déjalo aparte, literalmente échalo fuera. Déjalo fuera. Como en Mateo 9:25. Hollarán. Ver Apocalipsis 14, 20, 19, 15, Lucas 21, 24. Bien, es una declaración fuerte, muy fuerte. Precisamente, el texto dice
sinagoga de Satanás. Y tribulación por 10 días, echados en la cárcel. Puede aludir a la persecución de los cristianos bajo el emperador Dionisiano en el año 303 hasta el año 313 después de Cristo. Vaya, 10 años de persecución. La más violenta de todas. La palabra corona, con la que termina el versículo 10, la corona de la vida. El término griego no significa la diadema real, sino la guirnalda que se otorga a los vencedores en la competencia deportiva. Bueno, sea una corona o sea una guirnalda, usted y yo mantengámonos firmes para recibirla. Y eso es justamente lo que con lo que nos termina el versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablando de este versículo, nos manda a ver la nota del capítulo 20, versículo 4, cuando habla de la segunda muerte. Es interesantísimo que muy pocas iglesias hablan de la segunda muerte. Apocalipsis 20, versículo 14, perdón. Vamos a ver qué es esto de la segunda muerte. Dice el versículo 14 de Apocalipsis 20. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Andrew habla de este versículo de la siguiente manera. Es largo el contenido, así que voy a hacerlo despacio para que podamos disfrutar del mismo. La muerte y el Hades al lago de fuego. El versículo completo dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Lenguaje figurativo. Lo que se nos dice es que no habrá más muerte ni sepulcro. Ver primera de Corintios, capítulo 15, versículos 54 y 55. Esta es la segunda muerte, la que sigue a la resurrección al final del milenio y constituye la penalidad permanente del pecado, que es la eterna exclusión de la presencia de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9. Los salvos están exentos de esta pena. Ver el versículo, los versículos 6 y el versículo 15. ¿Sí? Miremos los dos versículos entonces. Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Verso 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Interesante.
interesante. Los salvos están exentos de esta pena. Para más información sobre la segunda muerte, ver notas de Juan 11, versículo 26, Romanos 6, versículo 23, un versículo muy famoso. La paga del pecado es la muerte, de todos están destituidos de la gloria de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muerte significa inexistencia. Nótese que se habla aquí de una muerte de la muerte, no permanencia sin fin. Para más información sobre el infierno y el castigo de los impíos, per Mateo 3, 12, 13, 42, 25, 41 y Marcos 9, 43. Hasta aquí el análisis de la segunda muerte por parte de Andrew, refiriéndose a Apocalipsis capítulo 20, versículo 14. Regresemos al capítulo 2 y ya estamos en el último punto de Andrew. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Hemos así visto el análisis de la iglesia de Esmirna según Andrew. No me queda tiempo para más. Hablando de este segmento. Por lo tanto, quiero invitarlos para que estudien con nosotros en el próximo segmento de la Biblia al día, que será a las 3 de la tarde, el día de mañana, cuando veremos la posición de el doctor Ranko Stefanovich sobre lo que dice de Esmirna. Cuando vemos el mapa, en efecto, Esmirna está a unos 50 kilómetros de Éfeso, hacia el norte, hacia el norte. Vamos a ver si para la clase de mañana puedo proyectarles un mapa de esta geografía. No sé si se nos quedó en el tintero algo de la iglesia de Éfeso, pero a manera de cierre voy a hablar de Éfeso y de Esmirna para cerrar el programa de hoy. Según el doctor Stefanovich, página 83. En el esquema de análisis de iglesia, Stefanovich utiliza primero, cada uno de los mensajes comienza con la dirección. Escribe al ángel, el mensajero, de la iglesia E. Cada iglesia es conocida por su nombre. Cristo se dirige a las iglesias individualmente. Segundo, el mensaje a cada una de las iglesias comienza en el griego, con la frase así dice, que es paralelo a así dice Jehová en los oráculos proféticos del Antiguo Testamento. Aquí claramente quien habla es Cristo. Cuando Él habla,
La iglesia ha de escuchar y obedecer. Aunque los mensajes presentan a Cristo como el orador, la conclusión se refiere al Espíritu Santo como el que habla. Capítulo 2, versículo 7, versículo 11, versículo 17, versículo 29, capítulo 3, versículo 6, versículo 13 y 22. Esto significa que Jesús habla a las iglesias por medio del Espíritu Santo. De esta manera Jesús está cumpliendo la promesa dada a los discípulos en el aposento alto, que Él se comunicaría con ellos por medio de otro Paracleto. Juan 14, 26, 15, 26, 16, 13. Por medio del Espíritu Santo, la realidad de la presencia de Jesús se manifiesta entre el pueblo de Dios y la voz del Salvador resucitado se oye entre el pueblo de Dios por medio de su hablar. Así dice, es seguido por una breve descripción de Jesucristo como el remitente del mensaje. Cristo se identifica en términos de algunas de las características de la gran visión donde, como un hijo del hombre, capítulo 1, versículos 12 al 20, que camina en medio de los 7 candeleros, capítulo 2, versículo 1, en Apocalipsis 1, 9 al 20, las características usadas fueron relevantes y especialmente adecuadas a la situación de cada una de las iglesias locales y los problemas específicos que afrontaba cada una. Comenzamos con Éfeso, capítulo 2, versículo 1 al 7. Esta iglesia es amenazada por falsos maestros y ha perdido su primer amor. Jesús viene a esa iglesia como el ángel que tiene las 7 estrellas en su mano o en su diestra, la mano derecha, que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Versículo 1 del capítulo 2. El que tiene el control pleno sobre la iglesia que está en peligro de perder su lugar como candelero. Versículo 5. Luego sigue Esmirna, versículos 8 al 11. A los cristianos que sufren en Esmirna, porque padecen terrible persecución. Jesús se presenta adecuadamente como quien una vez fue muerto y vivió a la vida. Versículo 8. Les asegura que Él mismo ha experimentado lo que ellos están pasando ahora. Les da una promesa de resurrección. Versículos 10 al 11. Seguidamente la iglesia de Pérgamo. Versículos 12 al 17. La iglesia de Pérgamo afronta problemas externos e internos, persecución de afuera y falsos maestros dentro de la iglesia. Jesús viene a esta iglesia con una espada aguda de 2 filos. Hará guerra, primero contra los perseguidores, versículo 13. Luego con la espada de su boca juzgará a los falsos maestros que están en medio de ellos, versículo 16. Seguidamente Tiatira, versículos 18 al 29. Tiatira es una iglesia dividida. Algunos de los creyentes todavía son fieles, mientras otros son conducidos a la apostasía por influencias seductoras y corruptoras en la iglesia. Jesús viene a esta iglesia con ojos penetrantes que escudriñan las mentes y los corazones, versículo 23, y pies de bronce pulido con estabilidad, sin compromisos. Seguidamente Sardis, versículos 1 al 6 del capítulo 3. Esta es una iglesia espiritualmente muerta. Aún un pequeño número de quienes han permanecido fieles están por morir. Versículo 2. Jesús tiene a esta iglesia con los 7 espíritus de Dios. La única esperanza de esta iglesia sin vida está en el despertar
que da el Espíritu Santo, que puede revitalizarlos y traerlos de nuevo a la vida. Filadelfia, versículos 7 al 13. La iglesia de Filadelfia tiene poca fuerza. Versículo 8. Jesús viene a ella para abrir la puerta que nadie puede volver a cerrar. Finalmente, la Odisea, versículos 14 al 22. La Odisea está en una condición tan extremadamente mala que Jesús no tiene nada bueno que decir de ella. A esta iglesia tibia y autosuficiente, Jesús viene como el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Su testimonio penetrante expone la verdadera condición de esta iglesia, aunque sea tibia e indiferente. Cristo todavía ama a esta iglesia y su única esperanza es que su poder creador saque algo de la nada. Hasta aquí los dos primeros puntos en el análisis de cada iglesia según el doctor Stefanovich. Mañana estaremos viendo a las 3 de la tarde el tercero, cuarto, quinto y sexto puntos en la forma de analizar y estudiar cada una de las 7 iglesias. Amigos, yo no sé con cuál de las 7 iglesias te identificas, pero lo que sí sé es que de cada una de ellas tenemos un pedacito. ¿Cuál de los pedacitos tiene cada uno de nosotros? Depende del autoanálisis que nos hagamos. Por ello, hermano mío, yo te invito a que no te separes de Jesús mientras permites que el Espíritu Santo recorra tu corazón, marcándote los puntos en los que debes permitir que Él realice la transformación. No me es fácil a mí, créame, cuando leo las características de cada iglesia. Me quisiera quedar en Esmirna, pero resulta que la realidad es otra. Tenemos que seguir el recorrido hasta la Odisea, por la cual resulta la peor de todas. Y mire cómo termina el mensaje. Dice, aunque sea tibia e indiferente, Cristo todavía ama a esta iglesia y su única esperanza es que su poder creador saque algo de la nada. No hay nada en la Odisea que nos pueda ayudar, pero Cristo la ama y espera sacar algo de la nada. Tú y yo nos identificamos con la Odisea. Hoy hablamos de Esmirna. Mañana seguiremos hablando de Esmirna. Quédate con nosotros, por favor. Recuerda, al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados. Todos juntos, rumbo al cielo. Gracias, Señor, por su compañía durante el tiempo que ha durado este análisis de la iglesia de Esmirna. No hemos terminado con Esmirna, Señor.
Tráenos de vuelta mañana para seguir estudiando. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy tu hermano en Cristo, José Moreno, del Ministerio Conéctate a Jesús, un ministerio laico de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para las redes sociales y el Ministerio de Cárceles en la ciudad de Panamá, República de Panamá. El Señor te bendiga y guarde. Bendiciones. Chao. Estamos muy agradecidos porque usted nos ha acompañado en esta oportunidad, en este tiempo. Por ello, permítame orar. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por acompañarnos, gracias por dirigirnos. Oramos, buen Dios, por las personas que estuvieron conectadas y oramos por los que van a ver este video que queda colgando en las redes sociales. Pidiendo su dirección, Señor, tráenos de vuelta para la próxima reunión. Por Jesús. Amén. Bendiciones. Ahora los dejo con nuestro lema. Nuestro lema. Al que el Señor llama, capacita. Al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos, rumbo al cielo. Para no perderte ninguna clase de este interesante seminario, puedes copiar el código QR que aparece en pantalla. Si dejas la frase Amén conectado, te enviaremos el seminario vía correo PO Box totalmente gratis.